Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de simplificación administrativa, continuando con el módulo 1. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 2, aspectos doctrinarios y legales del procedimiento administrativo y los principios del procedimiento administrativo. El objetivo es que al finalizar la sesión el participante conocerá los aspectos doctrinarios y legales y principios generales del procedimiento administrativo, que garantiza los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional jurídico en general, ¿no? Los temas que vamos a tratar hoy día van a ser el procedimiento administrativo y la ley número 27444, el acto administrativo, los principios generales del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo en la ley 4444. En la ley 27444. Esta ley se dio durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua y ha sido corregida en diferentes momentos. La última se dio a fines del 2016 y en este año, en marzo del 2017, se consolida toda la norma en una publicación actualizada, ¿no? El procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo, el mismo que deberá producir efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados, de acuerdo a la definición de acto administrativo que señala la propia ley. El ámbito de aplicación de la ley. La presente ley, o sea, la ley 27444, será de aplicación para todas las entidades de administración pública. Para los fines de la presente ley se entenderá por entidad a todas las entidades, incluye Poder Ejecutivo, incluye los ministerios de organismos públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, organismos a los que la Constitución Política del Perú y la ley confieren autonomía, las demás entidades y organismos, proyectos especiales, programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que les refiera a otro régimen, y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente ley, en la que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada. Esta ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley. La finalidad es, en primer lugar, constituir una garantía de los derechos de los administrados, haciendo efectivo, en particular, el derecho de petición administrativa. El procedimiento administrativo es la reacción del Estado liberal de derecho ante la existencia de potestades autoritarias de la administración. A la vez, como una segunda finalidad, tenemos la de asegurar la satisfacción del interés general. Así se incluyen principios como el de verdad material, eficacia e informalismo, así como conceptos tan importantes como lo de simplificación administrativa, el impulso de oficio, oficialidad de la prueba,
y la participación de los administrados en el procedimiento y en la toma de decisiones por parte de la autoridad administrativa. Hay una serie de procedimientos administrativos, vamos a explicar algunos de ellos. El procedimiento bilateral, por ejemplo, es un procedimiento conformado por dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La administración, por un lado, que es el ente representante del Estado, y el administrado, ¿no? Este es el procedimiento tradicional. En este procedimiento se han aplicado los principios generales y su regulación se aplica de manera supletaria respecto de otros procedimientos especiales, ¿no? Los procedimientos concurrenciales, conformados por varias partes cuyos intereses no pueden ser tutelados de manera simultánea. Aquí ejemplos comunes son los procesos de selección y todos aquellos en los cuales no existe conflicto sino participación conjunta. El proceso sancionador es un proceso bilateral en el cual se determina la existencia de una infracción y la respectiva sanción. Se basa en la potestad sancionadora y se encuentra sometido a determinados principios específicos establecidos por la ley y la jurisprudencia. Procedimiento trilateral. Aquí existen dos partes en conflicto, siendo la administración la encargada de resolver la controversia. Se encuentra a mitad del camino entre el procedimiento administrativo bilateral y el procedimiento judicial, por lo cual los principios en algunos casos se atenúan. Procedimientos especiales. La Ley del Procedimiento Administrativo General regula las actuaciones de la función administrativa del Estado, así como el procedimiento administrativo común, que son desarrollados en las entidades. Los procedimientos especiales, creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la Ley 27444 en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El acto administrativo. El acto administrativo son las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Qué cosas no son actos administrativos? Los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar de esta ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Los comportamientos de actividades materiales de las entidades tampoco no son actos administrativos, ¿no? Modalidades del acto administrativo. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ello el cumplimiento del fin público que persigue el acto. O una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Aquí vemos
un poco la diferencia entre lo que es un acto administrativo versus un acto de administración. En el acto administrativo se busca la solución de conflictos, mientras que en el acto de administración no se resuelve conflictos. El acto administrativo es una relación entre el Estado y particulares, mientras que el acto de administración no es una relación entre Estado y particulares, ¿no? Simplemente es una relación interna hacia la organización estatal, que su funcionamiento y su regulación, ¿no? En el acto administrativo, la resolución de conflictos se realiza a través del acto administrativo, no importa la forma, solo es relevante que se cumplan los requisitos del acto administrativo. En el acto administrativo hemos dicho que no se resuelve conflictos. Estos se realizan al interior de la administración pública y no se relacionan con el administrado. Por lo tanto, no hay un conflicto con los administrados, ¿no? Requisitos de validez. Son requisitos de validez de los actos administrativos. Punto 1. La competencia. Estos actos administrativos deben ser emitidos por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado, y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. Punto 2. Objeto o contenido. Es un requisito del acto administrativo. Estos actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Tercero, la finalidad pública. Adecuarse las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad, sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista de la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Motivación del acto administrativo. El acto administrativo debe estar debidamente motivado, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Causales de nulidad del acto administrativo. Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Esto quiere decir que la Constitución tiene un nivel superior al acto administrativo, ¿no? El efecto o la omisión de algún de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. Los actos expresos a los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. En este caso también es causal de nulidad, ¿no? Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma.
Principios del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente de acuerdo a la ley 27444 en 19 principios. Esto ha sido actualizado en la última publicación, ¿no? En la última actualización de la ley que ha sido publicada en marzo del presente año. Los principios que presentan son los principios de legalidad, principio de debido procedimiento, principio de impulso de oficio, principio de razonabilidad, principio de imparcialidad, principio de informalismo, principio de presunción de veracidad, principio de buena fe procedimental, principio de celeridad, principio de eficacia, principio de verdad material, principio de participación, principio de simplicidad, principio de uniformidad, principio de predictibilidad o de confianza legítima, principio de privilegio y controles posteriores, principio de ejercicio legítimo del poder, principio de responsabilidad y principio de acceso permanente. El principio de legalidad. De acuerdo a este principio, las autoridades administrativas deben efectuar, con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Por lo tanto, aquella autoridad que incumple la Constitución, las leyes o las normas, está atentando contra este principio, ¿no? Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. El debido procedimiento es un derecho de las personas, un derecho de la ciudadanía para poder funcionar, para poder actuar de manera coherente en beneficio del bien común. Principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Por lo tanto, aquí nos indica que las autoridades deben ser proactivas, no pasivas esperando a que les soliciten tomar acción. En los casos que hay un peligro, en los casos que se puede afectar a la ciudadanía, en los casos que se esté infringiendo la Constitución o las leyes, las autoridades deben tomar acción de oficio o una acción proactiva. ¿Para qué? Para lograr el esclarecimiento y la resolución del problema que está generando. Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados,
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. En este principio, el uso de los recursos debería ser de manera razonable. Eso es lo que nos están indicando. Los medios que se emplean deben ser razonables de acuerdo a los fines. No se puede gastar, no se puede emplear más recursos de lo necesarios. La eficiencia y la eficacia deberían actuar de manera conjunta. No solamente buscar ser eficaz, pero también hay que buscar ser eficiente. Principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. En este principio lo que nos está indicando que las autoridades no deben tomar partido por ninguno. Todos tienen derecho a tener el mismo trato igualitario, la misma oportunidad, y si hay algún conflicto, también las oportunidades que se resuelvan, la resolución debería ser de manera equitativa, considerando los derechos en igual nivel para todos los que están en litigio, todos los litigantes, y de esta manera se logra la imparcialidad, ¿no? Principio de informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. La formalidad o los aspectos formales no están por encima del derecho de las personas, ¿no? Los derechos de las personas son más importantes que la formalidad. Por lo tanto, las personas tienen el derecho de subsanar algún procedimiento que se haya desarrollado de manera informal, pero aquí pueden saludar siempre que dicha excusa para la subsanación no afecte el derecho tercero o el interés público, ¿no? Por lo tanto, la subsanación se da si es que no hay ninguna afección a terceros. El informalismo es aceptado y esa subsanación se puede solucionar ese informalismo. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tenemos que aceptar que los administrados, que la ciudadanía, las personas naturales o jurídicas nos están diciendo la verdad. O sea, la autoridad administrativa tiene que aceptar sus argumentos como una verdad, a menos que exista una prueba contraria a esa verdad, ¿no? Principio de buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados,
sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. Aquí, con ese principio, se asume que los administrados, que todas las personas, los ciudadanos, las personas naturales, las personas jurídicas, todos actúan de buena fe, no se actúa con malicia. Por lo tanto, ese principio de buena fe se acepta, salvo que el supuesto de revisión de oficios contemplados en la presente ley, ¿no? O que exista alguna conducta que implique o que nos indique que no se da esa buena fe, ¿no? Una conducta explícita regulada por el procedimiento, ¿no? Principio de celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades de respecto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. El tiempo en que desarrollan cada proceso administrativo es muy importante. Como sabemos, el tiempo es oro. Por lo tanto, la celeridad, la rapidez con que se van a desarrollar estos procedimientos administrativos para alcanzar un desarrollo o un resultado adecuado debe ser tal que no afecte a las personas, debe ser lo más dinámico posible, que no afecte a las personas y no permita el desarrollo adecuado de las actividades económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan la garantía del procedimiento ni causen indefección de los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. En este principio lo que se busca es alcanzar el fin por el cual, el fin del acto procedimental, ¿no? Es un punto muy importante. El procedimiento administrativo va a buscar un fin. El principio de eficacia justo se centra en alcanzar ese fin. Sin embargo, aquí debe decir que esta finalidad del acto se debe privilegiar sobre formalidades no esenciales. O sea, si bien debe ajustarse al marco normativo aplicable, pero las formalidades no esenciales
no van a estar por encima del principio, ¿no? Su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del poder probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público. Principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley, y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. La simplicidad es un aspecto muy importante por cuanto debería evitar o eliminar requisitos no necesarios, requisitos innecesarios, requisitos que generan un mayor gasto burocrático o requisitos que se pueden encontrar en la interoperabilidad entre instituciones, ¿no? Principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Los procedimientos similares con requisitos similares. Por ejemplo, el obtener la licencia de construcción en una municipalidad distrital en la provincia de Lima debería ser similar a los requisitos que vamos a necesitar para obtener la licencia de construcción en una municipalidad en la provincia de Cusco, por ejemplo, ¿no? Los requisitos deberían ser similares para los trámites. Principio de predictibilidad o confianza legítima. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podría obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas
por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. La confianza en la ley va a ser un principio muy importante, porque si no hay confianza en la ley, entonces un poco se podría perder un principio fundamental, ¿no? Principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa al derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En muchos procesos que se dan de manera muy dinámica, con mucha celeridad, y va a haber algunos pasos, algunos requisitos que se asumen que se tienen los requisitos simplemente con una declaración jurada, o va a haber algunos pasos los cuales basta con que la persona indique que se está cumpliendo con los dispositivos que se establecen. Pero esto no quita que la potestad de la autoridad administrativa competente realizar una fiscalización posterior. Es más, esta fiscalización se realiza periódicamente y debería cubrirse por lo menos un 10 a 20% de toda la masa, de todo el universo de personas que han solicitado el servicio o han solicitado este procedimiento, ¿no? Principio del ejercicio legítimo del poder. La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. El ejercicio del poder se da en función a las competencias que da el Estado. ¿Esas competencias de dónde se dan? Esas facultades, ¿cómo se otorgan? Se otorgan por ley, por mandato legal, puede ser por la Constitución, por mandato legal, por resoluciones supremas, resoluciones electorales, resoluciones administrativas, etcétera, ¿no? Y estas potestades, estas facultades tienen sus limitaciones también establecidas por la ley. De esa manera se busca evitar el abuso del poder. Principio de responsabilidad. La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme a lo establecido en la presente ley. Las entidades y funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. La responsabilidad, una función implica una responsabilidad, por lo tanto la autoridad administrativa que recibe una función, recibe potestades, también asume responsabilidades por una mala gestión o por daños ocasionados a los administrados por el mal funcionamiento de esa actividad. Es muy importante
que la autoridad administrativa tenga en cuenta siempre este principio de responsabilidad, porque de eso va a depender que los administrados reciban un trato más justo y equitativo, ¿no? Principio de acceso permanente. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un proceso administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento pueda conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copia del documento contenidos en dicho procedimiento sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. En este principio lo que nos indica que el acceso irrestricto y permanente a la información de la autoridad administrativa es muy importante, ¿no? Los administrados pueden tener acceso a toda la información requerida. Los administrados tienen el derecho de tener la información. Es más, ya muchos organismos tienen sus portales de transparencia donde brindan la información, facilitan esa información a los administrados. De esa manera, el administrado tiene información disponible para tomar decisiones, inclusive para ver cómo realizar sus gestiones ante las autoridades administrativas. Ok, hasta acá hemos visto los principios generales de los procedimientos administrativos. Básicamente, como conclusiones podemos ver lo siguiente: que el procedimiento administrativo realmente constituye un buen procedimiento administrativo, constituye una garantía del derecho de los administrados y a la vez de asegurar la satisfacción del interés general. ¿Cómo es una garantía del derecho? Va a ser una garantía administrativa y a la vez una garantía legal. Estas garantías van a lograr que el interés general de la ciudadanía tenga un nivel de satisfacción adecuado. El acto administrativo se define como cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio realizada por una administración pública en virtud de una potestad administrativa. Esta potestad es distinta a la potestad reglamentaria y controlable por juzgados y tribunales, ¿no? Los principios generales del procedimiento administrativo que hemos señalado anteriormente servirán también como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetro para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. Ok, alumnos, hasta acá hemos llegado con la sesión número 2. Estamos también alcanzando ustedes la lectura número 2 sobre los principios generales del procedimiento administrativo. Básicamente esta lectura trata de el sistema español y le pediríamos que desarrollen el trabajo, la tarea que se les está dejando con respecto a esta lectura, hacer una comparación con los principios generales establecidos en la ley 27444. Asimismo, ingresar al foro y contestar las preguntas establecidas en el foro y cumplir con las réplicas o comentarios de todos sus compañeros, de las respuestas de todos sus compañeros. Ok, les agradecemos por su atención. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias. Buenas tardes.